¿Qué tal? Buenas tardes, querido profesor. Yo soy Suárez Hernández Diego Orlando de la materia Máquinas Eléctricas del grupo 4MV6 y el tema de este video va a ser el informe de la práctica número 1. Bueno, como usted puso en la información, primero tenemos que hablar un poquito de la clase presencial. Bueno, en este caso, mi opinión fue que fue muy agradable, fue muy interesante y fue la mayor parte bonito de nuevo ir de nuevo a la escuela. Hace como 6 meses que no iba, estar con nuevos compañeros y todo eso. Entonces, pues fue un gran acierto en ese aspecto. También que pues estuvo agradable su clase, entendible y sobre todo no hubo tantos problemas como pensé. Y también que explicaba bien los conceptos, la verdad es que entendí muchos conceptos que tal vez no entendería en línea y también porque sabe explicar y también, por ejemplo, algunos conceptos que yo no sabía, por ejemplo, lo que puso de 3 puntitos y una línea que significaba corriente directa o las ondas que era corriente alterna en el multímetro y que cómo teníamos que manejar los materiales, bueno, cómo íbamos a manejar los materiales en el laboratorio, así como a su vez nos enseñó cada parte de la instrumentación virtualmente, pero nos enseñó. También fue algo agradable, como le comenté, buena vibra se sintió, no hubo bueno, en la clase que yo fui no hubo ningún malentendido ni nada de eso. También los materiales fueron muy fáciles, bueno, fáciles de conseguir, no hubo tanto problema, sé que va a seguir elevando todo lo que vamos a estar pidiendo después, pero es bueno saber que ya estamos haciendo prácticas otra vez, que la verdad es algo que a mí me gusta mucho, hacer la práctica sobre todo. Bueno, no me voy a alargar mucho porque si no luego este video dura mucho. Y bueno, ¿qué vimos en la clase presencial? Bueno, lo que vimos fue primero, cómo se vería nuestra mesa de trabajo que íbamos a usar en el laboratorio, el cual fue muy explícito, no le falló nada, estuvo muy interesante las fases, los neutros, dónde va el fusible para que, bueno, que obviamente sabíamos que se iban a fundir varios, que ahí iban del fusible para no equivocarnos y ponerlo al otro lado, la manecilla, cuánta intensidad le íbamos a dar, el encendido, el apagado, los cables donde iba conectado la fase uno el neutro y en algunos casos la tierra, pero en este experimento no vimos tierra, cuántas fases íbamos a usar, que en este caso solo fue una por el momento, ya después vamos a usar las tres, en la corriente alterna. Y también nos enseñó que al lado, bueno, en la siguiente parte estaba la corriente directa, que no vimos mucho, pero sí nos explicó que los cables positivo, negativo, que aquí también había unas mediciones, pero no era tan complejo como la corriente alterna con sus 3 fases. Y ya con ello también nos dijo que una fase es monofásico y 3 fases son trifásicos y que pues también dependiendo pues es más eficiente el trifásico o el monofásico dependiendo de lo que tú vayas a hacer. Luego también con ello vimos la explicación este del multímetro, que cómo se manejaba, cuál íbamos a usar, cuánto, qué corriente, qué, qué unidades y ya también nos explicó que como dije hace ratito 3 rayitas punteadas y una línea abajo es corriente directa, las ondas la simbología es igual a la corriente alterna, que nosotros tenemos que, si no sabemos la medida de lo que vamos a medir, empezamos del más grande al más pequeño, que yo tenía la equivocación, yo lo hubiera hecho al revés, yo hubiera hecho del más pequeño al más grande, pero ya nos explicó que no, que es mejor eso porque puede que las unidades sean mayores y tú desde un principio vas desde el primero, entonces te va a dar una unidad y vas a decir es esta y así. Y también pues nos explicó
la conducti- la conductividad, que un cable debe de llevar continuidad para que, bueno, para saber si va conectado, porque puede que no tenga continuidad y haya una falla en el cable o en el circuito eléctrico en ese instante. También nos enseñó que nos va a dar primero instrumentación fácil para que sepamos bien manejarlo, para que no lo, bueno, si lo rompemos pues no nos cueste tanto y no sea tan caro para nosotros y que al paso de las prácticas ya nos va a dar esta herramienta mejor, que la verdad yo agradezco porque no soy malo, pero sí me preocupaba mucho, por ejemplo, romper el de 1800 que el de 600, que también 600 no es, también es un dinero, pero pues, prefería pagar el de 600. También la infraestructura, no vi tanto mala infraestructura, sobre todo, pues, tampoco las máquinas están, bueno, la que usted manejó en clases presenciales estuvo bien, un pequeño fallo ahí que no encontrábamos el Adobe Chrome, pero que bueno que lo encontrábamos y se pudo hacer la práctica bien, pero en otro sentido las sillas, la mesa, el pizarrón, las ventanas, la puerta, el edificio a donde fuimos, que fue el edificio 10 estuvo excelente en ese momento. Y ya ese es mi resumen o ese es mi informe de de la práctica presencial, que como le digo y sigo repitiendo, fue excelente, a mí me gustó mucho. Espero practicar otra vez presenciales porque aprendí mucho en esa hora y media que, bueno, no tenemos en línea con usted, pero supongo que aprendí mucho mejor. Y ahora vamos con la presencial, no, con la práctica, disculpe, que ahí bueno, hubo varias preguntas, que una de ellas es, ¿qué opinas de la primera práctica? Bueno, lo que opino yo de la primera práctica es que fue muy interesante. Con ello aprendimos a manejar, como le dije anteriormente, herramienta que yo más o menos sabía utilizar el multímetro, pero no sabía, por ejemplo, yo no sabía lo de corriente alterna y corriente directa, yo solo ponía en uno y ya. La conductividad, no, la continuidad sí ya lo sabía porque lo manejé un poquito y todo eso, pero hasta ahí no sabía mucho más del tema. Y las mesas de trabajo jamás las toqué y el uso de fusible, los cables banana banana y todo ello bueno, nos enseñó a utilizarlos rápido. Pero sí fue interesante su explicación del primer foco, fue realmente una explicación, la entendimos, bueno, de mi parte la entendí perfecto, sabía dónde iba la fase, sabía dónde iba el neutro, después la conexión para el amperímetro, luego para el voltímetro, y así sucesivamente estuvo muy práctica, luego la multiplicación para sacar la potencia, que la potencia nos tenía que dar el voltaje del foco, que lo estuvimos haciendo con uno de 40 y sí salió, pero con el de 100 nos falló, tal vez porque necesitaba más amperaje, pero la verdad es que, bueno, más potencia, pero pues sabíamos que la potencia era la misma y los watts nos salieron lo mismo, entonces se me hizo un poquito raro, entonces en ese aspecto pues fue equivocación mía. También, bueno, le digo, me pareció yo excelente, conocí el laboratorio, conocí la herramienta, el uso, ahora sí que se me fundieron fusibles, que era obvio, pero fueron solo fusibles. Luego también, ¿cómo te sentiste? Bueno, ¿cómo me sentí en la práctica? Bueno, en la práctica me sentí al principio un poquito nervioso porque el miedo de que pues, se me rompiera algo, descompusiera algo, que al final de cuentas pues, se pague y ya, o sea, no es ningún problema, pero pues no quiero beber, ¿sabes? Entonces, pues también fue el nervio ya después de un rato que usted explicó que estuve agarrando las cosas, la herramienta, los fusibles, los focos, los cables y todo eso, empecé a agarrar más confianza, decía, ok, se conecta acá, ya fácil, ya en la última conexión, ya nos quedaba muy poco tiempo, lo hicimos rápido, porque ya aprendimos rápido entre mi compañero y yo,
lo hicimos fácil, nos quedó bien, tuvimos los resultados y ya todo salió bien. Luego, y bueno, primero la primera práctica del foco vimos que pues, daba las mismas corrientes, aunque fuera en cierre en paralelo. La conexión de los voltajes y del amperímetro fue un poquito diferente, pero sabíamos que era lo mismo. Y pues de las primeras dos, que el primero era en serie y el otro positivo, y nos salió lo mismo. Luego vamos con la conexión en serie. Bueno, la conexión en serie lo que nosotros vimos es que la conexión, los focos bueno, tenían la misma intensidad los dos focos, no importaba si el primer foco debería tener más luminiscencia. ¿Por qué? Porque viene desde la fuente, y el segundo debe tener un poquito menos porque viene del foco, no. Todo fue cosa más lineal, no, no hubo ningún problema, todo fue, pues, sí, fue seguidito la intensidad. Eso quiere decir que la intensidad fue la misma, pero el voltaje varió. Y entonces la resistencia fue mayor o menor, pero pues, siempre llevaban los 40 watts los dos. Entonces sería como si hubiéramos juntado los dos focos y nos hubiera dado una intensidad igualitaria. Pero pues, eso es, bueno, es eso lo que yo pienso, lo que yo vi, lo que yo estuve observando, y que también las medidas pues, nos dieron casi lo mismo, nos dieron 130 y 0.60 y tantos. Pero sí fue eso, nos dio la misma intensidad, fue la misma intensidad en cualquier aspecto, y no afectó nada así en serie en ese instante. La resistencia sí un poquito varió, pero lo que fue intensidad no varió. Luego, y luego hicimos el experimento de paralelo. Ok, en ese experimento lo que nosotros vimos es que ahora sí la intensidad cambió. ¿Por qué? Porque como se dividía el cable en dos, lo que pasaba es que desde esa fase se dividía la intensidad en esos dos cables, que era el foco 1 y el foco 2. Y entonces ahí sí vimos una diferencia, sí vimos que los focos se veían medio apagados, no tenían esa luminiscencia que tenían los focos anteriores de la serie. También vimos que, que, que el voltaje era el mismo, o sea, no variaba el voltaje, pero la resistencia era también igual, era idéntica, no cambiaba, era lo mismo. Y con ello supimos que en paralelo la intensidad se llega a dividir en dos, mientras que la de serie sigue, es la misma en cualquier aspecto, pero con una pequeña variación en la resistencia. Y ahora hicimos el sistema de 4, que pues bueno, el aparatito que usamos, que fue una cajita con sockets, solo venía 3 focos. Así que lo que nosotros hicimos es solo hacer el foco 1, 2, 3 como viene en la práctica. No pusimos el cuarto foco. Entonces conectamos uno en serie y dos en paralelo. Lo que vimos en ese momento, en la primera conexión, vimos que el foco 1 prendía mucho y que los focos 2 prendían pues, la mitad. Entonces, pues viendo las anteriores conclusiones, supimos que la intensidad llegaba igual en el foco 1, pero en el foco 2 lo que hacía era dividirse en dos. Entonces la intensidad de que había en el foco 2, bueno, en el foco 2 y 3 era la mitad del foco 1. Y si hicimos los cálculos y si era la mitad. Y entonces lo que vimos es que cambió la intensidad, pero el voltaje fue el mismo. No llegó a variar tanto, y la resistencia del foco 1 varió a diferencia de los focos 2, que es el mismo, pero llegó a una diferencia de 0.03 más o menos por ahí. Y entonces eso nos dijo que no importa, bueno, sí importa cómo esté conectado porque puede variar, pero en ese momento lo que pasa es que la intensidad fue la misma hasta las hasta las hasta los paralelos, o los focos que estuvieran en paralelo, y de ahí continuó bien.
Si hubiéramos tenido el cuarto foco, lo que hubiera pasado es que esa intensidad que tuvieron esos dos focos se hubiera juntado ya después en la intersección para el cuarto foco. Entonces hubiera sido la misma intensidad del foco uno. ¿Por qué? Porque se juntaron la intensidad después con los dos cables que en paralelo se separa, pero a la vez se vuelve a juntar en el punto donde se conecten los dos cables que van en el paralelo, y entonces supiéramos que el foco 4 hubiera tenido la misma intensidad que el foco uno, y de ahí ya el neutro. También vimos varias cosas, vimos varios aspectos, vimos, como le dije, el de 100 focos como que me confundió porque no nos daba la resistencia, no sé qué pasó ahí, tal vez fue error nuestro, pero ya sabíamos que era lo máximo de 130, no, 120, 120, 130, algo, variaba por ahí. Entonces no podíamos usar el de 700 porque el de 700 ya era más de lo permitido que tiene la corriente, bueno, que nos pasaba la corriente. También con ellos sí hicimos las mediciones, sí checamos la instrumentación, sí checamos que tuviera continuidad, que tuviera paso y que la corriente nos diera entre 130 y 120 volts. Y ya con esto fue mi informe de la práctica, la verdad. Espero volver a hacer más prácticas, no tan seguido, pero sí me gustaría hacer más prácticas un poquito más avanzadas y que ayuden a mi conocimiento de la materia. Esto es todo, y gracias por ver el video y espero que tenga bonita tarde, noche.